práctica se muestra dos motores DC de 12 voltios conectados al controlador RoboClock. Este controlador recibe señales analógicas generadas por una tarjeta de adquisición de datos DAC. En el modo analógico, las señales que se recibe el RoboClock deben estar en el rango de 0 a 2 voltios, considerando que de 0 a 1 el motor gira en un sentido, de 1 a 2 gira en sentido contrario y en 1 el motor se encuentra detenido. En la experiencia 1 se les pide realizar un BI que controle el prendido y apagado de los dos motores independientemente. Indique el estado del motor, tenga un botón de emergencia y una gráfica que muestre los valores que estaría recibiendo el controlador RoboClock. Entonces pasamos al programa. Entonces tenemos el BI en una pestaña de control encendido. Mostramos el bloque de funciones, ¿no? Las pestañas son generadas a través del Tab Control, el bloque Tab Control. Entonces, para el control encendido le ponemos Play, ¿no? En la parte de la derecha se muestra el bloque de funciones, donde el switch o interruptor motor A va a cambiar el valor del voltaje que recibirá el controlador. Si está apagado, 1 voltio, y si está prendido, 1.7. Del mismo modo en el caso del motor B. Y obviamente cambiará el estado del motor, ¿no? Se mostrará el gráfico de ambas señales. Entonces, le ponemos play al motor A y vemos cómo hace un cambio en el valor de voltaje de 1 a 1.7. Si lo apagamos, se apaga. Del mismo modo, se prendió y se apagó el estado del motor. Hacemos lo mismo con el motor B. Se enciende el indicador del estado del motor B, cambia el valor del voltaje y se apaga cuando lo apagamos con el interruptor. Utilizamos el botón de emergencia para apagar el programa. Muy bien, ese es el ejercicio 1, la experiencia 1. La experiencia 2 les pide hacer el control de velocidades fijas de un motor DC. En este caso tenemos un interruptor para el control de sentido de giro, si deseamos que gire el motor en sentido horario o antihorario, y un control de velocidades con 0, 1, 2 y 3. 0 indica que el motor está apagado, 1 que está en una velocidad mínima, 2 velocidad media, 3 velocidad máxima. Asimismo ponemos un indicador que muestre el mensaje de si está apagado, si está en velocidad mínima, media o máxima. Y finalmente la gráfica del motor, ¿no? Con los valores de voltaje que estaría recibiendo igualmente el RoboClock. Tenemos nuestro botón de emergencia siempre. Entonces, volvemos al programa, cambiamos de pestaña a la pestaña de control sentido de giro. Del mismo modo del programa, el bloque de funciones cambiamos. Entonces, iniciamos. Cuando el motor está apagado, o no inicia, el motor está apagado, ¿no? En el selector 0. Si cambiamos el selector 1, el motor está en velocidad mínima. Como se podrá apreciar en la gráfica, ha cambiado el valor de voltaje. Si le pongo el selector 2, velocidad media, igual, ha vuelto a cambiar. Está creciendo llegando al valor 0, ¿no? Y en el 3 debería llegar a 0. Correcto, ¿no? Y velocidad máxima. Para cambiar el sentido de giro, volvemos con la perilla hasta la parte 0, que es el motor apagado. Cambiamos el sentido de giro y hacemos lo mismo anteriormente. Cambiamos al selector 1, velocidad mínima, selector 2, velocidad media, selector 3, velocidad máxima, que es 2 voltios, ¿no? Y para apagar usamos el botón de emergencia. Y se detiene el programa. Entonces, para explicar la lógica, se tiene el sentido de giro, que se controla en una estructura case, y también el selector de velocidades, en otra estructura case. En la primera estructura case, vamos a utilizar el valor de false, ¿no? Y empezamos con 0, ¿no? Caso 0, en el selector de velocidades, en la perilla de velocidades, 0. Que significa que el motor está apagado, se pone el mensaje apagado y el valor de 1 voltio. Si paso al caso 1, la velocidad es mínima, en este caso se puso un valor de 0.7. En el caso 2,
0.4 velocidad media, y el caso 3 debe ser 0, velocidad máxima. Muy bien, ahora cambiamos al caso que es true. Entonces empezamos igual, desde 0, caso 0, con el selector de velocidad del motor apagado, voltaje 1. Caso 1, voltaje 1.2, velocidad mínima. Caso 2, 1.5, velocidad media. Y caso 3, velocidad máxima. Se muestra el valor en el gráfico y el estado de velocidad. Y eso sería la experiencia 1 y 2. Uso de las pestañas. En la experiencia 3 se le pide hacer el procesamiento de señales y lectura de encoder. Esta experiencia tiene 3 partes. La parte 1 se va a generar un sub-BI que a través de una señal de entrada genere o indique la frecuencia de mayor potencia de una señal. Determine, ¿no? Entonces empecemos primero con el sub-BI, FREQ-BI. Entonces tenemos la señal de entrada como entrada y la frecuencia de potencia máxima como salida, indicador, ¿no? En el bloque de funciones se muestra las conexiones que se les pide. Tiene la señal de entrada, pasa por un filtro, luego por el bloque de Spectral Measurement, que usa la transformada rápida de Fourier, y luego el bloque que saca los máximos y mínimos de una señal. En este caso la frecuencia se encuentra en el eje X. Entonces usamos el max time y le hacemos una conversión para valor numérico. En el caso de filtros, dado que la señal de encoder que vamos a trabajar, su frecuencia máxima es 2670 Hz, entonces se aplicó una frecuencia de corte de 2700 Hz en la parte alta. Y en la parte baja, una frecuencia de 10 Hz, ¿no? El filtro empleado es un pasabanda. Para la parte 2, que era generar la señal del encoder, pasamos el bloque encoder BI, ¿no? Recibe una señal o un valor de voltaje, mejor dicho. Este va a estar forzado para que esté entre los valores de 1 y 2. Luego se hace la conversión de acuerdo a los valores que se muestra en la guía teórica del encoder, del ejemplo del encoder. Entonces, utilizando una regla de 3 simple, sacamos la pendiente y los parámetros necesarios. Entonces tenemos que la pendiente es 200 RPM por 16 por 50 360, que saldría 2670, y la pendiente y el A de la ecuación, que sería 1. Entonces lo que hace el valor es del voltaje restar, se hace la conversión y se obtiene la frecuencia. Eso ingresa al bloque Simulate Signal. En el bloque Simulate Signal se pone una señal tipo cuadrada, square, amplitud 2.5, offset 2.5, duty cycle 50%, se incluye un ruido blanco de 0.1 de amplitud. Y en la frecuencia de muestreo se le pone, dado que la señal es 2.7 kHz, la frecuencia de muestreo debe ser como mínimo el doble de ella, es decir, mayor a 5.4 kHz. En este caso se utilizó 6 kHz, ¿no? Aplicando el teorema Nix. Entonces, ok. Por último, la experiencia 3, parte 3, utilizando esos sub-BIs, se pide realizar un BI que controle la frecuencia del encoder, ¿no? Y por ende la velocidad del motor. Y muestre a qué frecuencia está y a qué revoluciones gira el motor, ¿no? Entonces, abrimos el programa, el BI, y vemos, ¿no? Tenemos el lazo Y controlado por el botón de stop, ¿no? El para de emergencia siempre. El control, el voltaje de control, ¿no? Se muestra ese mismo valor para visualizarlo. Tenemos la gráfica que muestra la frecuencia del encoder generada a partir del voltaje de control utilizando el sub-BI encoder. Luego, posteriormente, con esa señal se trabaja y se determina utilizando el sub-BI FREQ-BI,
la frecuencia. Se muestra en el clúster la frecuencia del motor DC. Asimismo, se muestra la velocidad, ¿no? En RPS, utilizando del mismo modo las conversiones del ejemplo del encoder, ¿no? Se divide entre 16 y se divide entre 50. Y con eso obtengo las RPS. Muy bien, le ponemos play. Entonces, dado que está en voltaje control 1, que implica 0, ¿no? Está el motor apagado. La frecuencia oscila porque, de acuerdo al filtro, queremos solamente entre frecuencia de 10 y 2700. El resto va a botar valores basura, aleatorios. Entonces cambiamos. 1.2. Frecuencia del motor, 560. Vieron que se ve la frecuencia del encoder, el pulso, los pulsos en la gráfica, ¿no? Y las revoluciones aproximadamente 0.7. Aumentamos a 1.5, la mitad aproximadamente. La frecuencia es 1380, aproximadamente la mitad. Se observa que ha aumentado la frecuencia, la rapidez de los pulsos, y la revolución del motor es de 1.7. Del mismo modo, se aumenta con los valores que se indican en la tabla de la guía hasta el valor de 2, ¿no? El voltaje de control 2, la frecuencia del motor es 2670 Hz y las revoluciones son 3.34 RPS, ¿no? Como ven, el valor, si yo varío el voltaje de control, varía los pulsos, ¿no? La frecuencia de los pulsos. Y por ende también las revoluciones del motor. Entonces, con ese programa nos indica, o le indica al usuario, conocer la velocidad del motor de acuerdo a un voltaje entregado. ¿Para qué sirve esto de acá? Para que al final ustedes puedan realizar un control de velocidades de un motor. Si ponen un set point de velocidad que ustedes deseen y a través del encoder pueden conocer a qué revolución está girando, a qué velocidad está girando el motor y con eso poder hacer el control necesario. Muy bien, eso sería todo por esta semana. Muchas gracias.